Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Abel Gutiérrez. Una vez más estamos aquí delante de Dios y delante de todos ustedes. Tengo un tema muy importante que tenemos que tratar nosotros. De acuerdo a las estadísticas, hay muchas denominaciones, muchas religiones alrededor del mundo. Hay muchos que se están levantando y están haciendo doctrinas de demonios, doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en el versículo anterior, en el versículo 1 del capítulo 4 del 1 Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Y esto es lo que se ha vivido desde los tiempos antiguos. Siempre ha habido controversias acerca de religión. Acuérdense que nosotros no somos una religión. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo lo que tengo es una relación con el Señor, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, fuera de todo tipo de religión. Pero este video se trata tratan de conectar la astrología con hechos históricos bíblicos, y creo que son blasfemias. Yo en oración le pedí al Espíritu Santo que me guiara para llevar a cabo este video y mostrarles a ustedes lo que se está levantando, lo que se andan diciendo. Pero nosotros, como buenos cristianos y seguidores del Señor, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, en lo que creemos. Fíjense, dice 1 Timoteo el capítulo 6, el verso 11 y el 12, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir adelante creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y espero que este video les ayude para prepararse en el futuro, para que nosotros podamos combatir estos hombres que se están levantando con nuevas creencias, nuevas religiones, para nosotros defender nuestra fe. Amén. Déjenme en sus comentarios qué es lo que creen de este video, y vamos a analizar esto que se está mirando mucho en videos en internet, en YouTube y todo eso. Ok, Dios los bendiga y nos miramos al próximo video. Este es el Sol. Desde hace más de 10.000 años antes de Cristo, la historia ha tomado forma por medio de escrituras, jeroglíficos y figuras talladas en piedra, ganando así el respeto de la gente por estos objetos. Y es muy fácil entender el por qué cada mañana se levanta trayendo visión, seguridad, salvando a los hombres del frío, ciegos y sacándolos de la oscuridad. Sin el sol, las culturas entendieron de que los cultivos no crecerían y la vida en el planeta no sobreviviría. Estas realidades hicieron de que el sol fuera el objeto más adorado de todos los tiempos. Igualmente, la gente estaba convencida de que las estrellas podrían anticipar los sucesos futuros de la humanidad, el cual ocurriría en ciertos tiempos prescritos, tal como los eclipses solares y las lunas llenas. Interpretaron al grupo de estrellas lo que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la cruz de zodiaco, uno de los objetos contextuales de la historia de la humanidad, y refleja el sol que recorre todos los pasajes de las constelaciones en el curso del año, y también refleja los meses del año o estaciones y el solsticio y el equinoccio. El término zodíaco refleja el hecho de que las constelaciones reflejan figuras de personas o animales, o en otras palabras, las civilizaciones antiguas no solamente seguían el sol y las estrellas, sino que los personificaron, elaborando mitos, envolviendo los movimientos y relaciones. El sol, quien es el dador de luz y el salvador de cualidades, fue personificado como una representación del creador invisible Dios, como el Dios Sol.
del mundo, el salvador del ser humano. Igualmente a las 12 constelaciones eran representantes de diferentes lugares donde viajaba el dios Sol y eran identificados por nombres, usualmente representando elementos naturales que sucedieron en ese punto en el tiempo. Por ejemplo, Acuario, el oso aguador quien trae las lluvias de la primavera. Este es Horus. Él fue el dios en Egipto hace como unos 3000 años antes de Cristo. Es el sol reencarnado que su vida está llena de alegorías y mitos envolviendo el movimiento del sol en los cielos. Conocemos esto por los jeroglíficos egipcios, que Horus es el sol o la luz y tenía un enemigo que es Set. Y Set era la personificación de la oscuridad o noche. Y hablando metafóricamente, cada mañana Horus es envuelto en una batalla en contra de Set, y en el anochecer Set es el conquistador y se convierte en el señor del bajo mundo, de la oscuridad. Sabemos que la lucha de la luz y la oscuridad es lo bueno contra lo malo. Esto es lo que hemos aprendido y es conocido de esta dualidad que hasta hoy en día sigue siendo expresado en muchos niveles. Hablando dualmente, la historia de Horus es la que sigue. Horus nació en diciembre 25, nacido de una virgen, Isis. Su nacimiento fue acompañado de una estrella desde el este, donde 3 reyes se dirigieron hacia ese lugar para ir a adorar a su Salvador. A la edad de 12 fue un niño maestro prodigio. A la edad de 30 fue bautizado por un personaje Anap. Horus tuvo 12 discípulos donde fueron por todos lados haciendo milagros como sanando a los enfermos y caminando en las aguas. Horus fue conocido por muchos nombres como la verdad, la luz del mundo, el Cordero de Dios. Después de haber sido traicionado por Taifón, fue crucificado, muerto por 3 días y el tercero resucitó. Esa es la vida de Horus, si fuera real o no. Parece que ha forjado muchas culturas del mundo y parece que cada dios tiene la misma estructura mitológica. Atis de Frigia nació de una virgen nana en diciembre 25, crucificado, después resucitado al tercer día. Krishna de la India, nacido de una virgen Navaki, con la estrella en el oriente, llevó a cabo milagros, tenía discípulos y al tercer día de haber muerto resucitó. Dionisio de Grecia, 500 años antes de Cristo, nacido de una virgen en diciembre 25, era un maestro viajero que hacía milagros, que transformó el agua en vino, fue referido como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Alfa y Omega y muchos más. Mitra de Persia, 1200 años antes de Cristo, nacida de una virgen en diciembre 25, tenía 12 discípulos, hacía milagros y después de su muerte el tercer día resucitó. También se refería a ella como la verdad, la luz y muchos más. Y es interesante que el día del culto de este personaje era en domingo. Y el punto de todo esto es que han existido muchos salvadores en diferentes tiempos y eras alrededor del mundo, descritos con las mismas características, y la pregunta sigue: ¿por qué todos estos personajes? ¿Por qué nacer de una virgen y nacer en diciembre 25 y morir, resucitar al tercer día? ¿Por qué tener discípulos y seguidores? Para contestar estas preguntas vamos a estudiar a los recientes Mesías. Jesús nació de la Virgen María en un diciembre 25 en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el oriente. Fueron 3 reyes quienes fueron guiados hacia el lugar para adorarle al Salvador. Fue un maestro de los 12. Comenzó su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos quienes lo acompañaron haciendo sus milagros, sanando a los enfermos, caminando sobre el agua. Resucitó de los muertos, también es conocido como el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Cordero de Dios y muchas más. Después de haber sido traicionado por Judas Iscariote, fue crucificado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Primero, la secuencia de su nacimiento es de acuerdo a la astrología. La estrella en el oriente es Sirius, la estrella más brillante en todo el cielo oscuro, el cual en diciembre 24 se alinea con las 3 estrellas más brillantes en el cinturón de Orión. Estas estrellas eran conocidas en tiempos antiguos como los 3 reyes, y los 3 reyes, que eran estas 3 estrellas brillantes, todos apuntan a donde nace el sol en diciembre 25. Es por eso que los 3 reyes siguen a la estrella del oriente para poder localizar el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación Virgo.
también conocida como Virgo la Virgen. Virgo en latín significa virgen. El símbolo antiguo para Virgo es la letra M. Es por eso que la Virgen María y otras vírgenes madres, como la madre de Adonis, Mirra, o la madre de Buda, Maya, comienzan con la letra M. Virgo también es refiriendo como la casa del pan, y la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un manojo de trigo. Esta casa es del pan, se representa desde agosto y septiembre, el tiempo de la cosecha, quien también se agrega Belén, que significa casa del pan. Es un lugar en el espacio, no en la tierra. Y existen otros fenómenos que suceden en diciembre 25, en el solsticio de invierno. Desde el solsticio de verano hacia el solsticio de invierno, los días se vuelven más cortos y más fríos. Desde la perspectiva de la atmósfera del norte, el sol pareciera que se mueve hacia el sur y se vuelve más pequeño y con temor. Los días siendo más cortos y con la finalización de las cosechas y aproximándose el solsticio de invierno, simboliza el proceso de muerte para el sol. Es la muerte del sol. Para diciembre 22, el Sol ya ha realizado su viaje hacia el sur constantemente por 6 meses, llegando a su punto más bajo en el cielo, y aquí está lo curioso que sucede. El Sol para de viajar hacia el sur y se mantiene fijo por 3 días, y durante esos 3 días pausados el Sol se levanta en la constelación de la Cruz del Sur o la constelación Crux. Y después de este tiempo, diciembre 25, se mueve 1 grado hacia el norte y comienzan los días a ser más largos, más calientes, y entramos en primavera. Y esto es una representación de que el sol muere en la cruz y es muerto por 3 días solamente para ser resucitado o nacido otra vez. Es por eso que Jesús y otros dioses comparten la crucifixión y resurrección al tercer día. Es el punto transicional del Sol antes de que cambie su curso hacia la atmósfera del norte, llegando así la primavera, en otras palabras, la salvación, pero ellos no celebran la resurrección del Sol hasta el equinoccio de primavera o Easter en inglés, o Pascua. Eso es porque el equinoccio de primavera representa que el sol oficialmente sobrepasa en poder a la oscuridad, que representa la maldad, el cual los días comienzan a alargarse y disminuyen las noches, y los efectos naturales de primavera emergen trayendo vida. Ahora, probablemente lo más obvio del simbolismo astrológico alrededor de Jesús, sin contar los 12 discípulos, representan las 12 constelaciones del zodiaco, el quien Jesús, siendo el sol, viaja con ellos. De hecho, el número 12 se encuentra en la Biblia. Ese texto tiene que ver con astrología y nada más. Regresando otra vez a la cruz del zodiaco, la luz figurativa del sol, esto no nada más es una expresión de representación para identificar el movimiento del sol, es también el símbolo pagano. Si nos fijamos bien, esto es así. Esto no es un símbolo cristiano, es una adaptación del zodiaco pagano. Es por eso que las primeras figuras de Jesús esculpidas contienen este símbolo pagano en su cabeza, porque para ellos Jesús es el sol, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Salvador que volverá otra vez y lo hace cada mañana, la gloria de Dios quien los defiende en contra de la oscuridad, el quien es nacido de nuevo cada mañana y quien es visto venir entre las nubes del cielo con su corona de espinas o rayos solares. Ahora, existen muchas metáforas astrológicas en la Biblia. Una de las más importantes tiene que ver con los tiempos o eras. A través de las escrituras hay numerosas referencias acerca de las eras, y para entender esto
tienes que estar familiarizado con el fenómeno llamado procesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios y culturas mucho más antiguas de ellos reconocieron que más de 2150 años el sol se levantó en el equinoccio de primavera y ocurrió en muchas estaciones zodiacales. Esto fue debido al movimiento lento lateral de la Tierra que hace al girar en su propio eje. Se le llama precesión porque la constelación gira al revés, al contrario del ciclo del resto del año. Imagina el tiempo que tomaría recorrer todas estas estaciones. Tomaría cerca de 25.765 años. A eso también se le llama como el año griego. En las sociedades antiguas esto era muy conocido y se referían a ellos a 2150 periodo como una era. Desde 4300 a.C. al 2150 a.C. fue la edad del Tauro, el toro. Desde el 2150 a.C. al primero después de Cristo fue la edad del Aries, el ram. Desde el primero después de Cristo al 2150 después del Cristo es la edad del Piscis, el cual estamos hasta hoy en día. Y al terminar este año 2150 de nuestra era comenzará una nueva era, el cual será el del Acuario. Ahora, la Biblia refleja un movimiento simbólico a través de 3 diferentes eras en la cual están entrando en el cuarto. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos, estaba muy enojado al ver que su pueblo estaba adorando un toro dorado. De hecho, estrelló las tablas de piedra de la ley y les ordenó que se mataran unos a otros para que se purificaran. La mayoría de estudiosos bíblicos coinciden en que esta fue una manera de ira por la razón que los israelitas estaban adorando un ídolo falso o algo así. La realidad es que el toro dorado es el Tauro o el toro y Moisés representa a Aries, el ram. Es una de las razones por qué hasta hoy los judíos tocan el cuerno del ram. Moisés representa la nueva era de Aries. Al comenzar una nueva era desechada la pasada. Otras deidades marcan esta transición también, tal como Mitra, este dios griego que mataba al toro es la misma simbología. Ahora, Jesús responde a la siguiente era, la era de Piscis, a la era de los 2 peces. Los peces tienen un gran simbolismo en el Nuevo Testamento. Jesús alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Cuando comenzó su ministerio caminando por Galilea, se volvió amigo de 2 pescadores, quienes lo siguieron, y creo que todos hemos visto este símbolo en la defensa trasera de los vehículos, de las personas. Muchas veces ni siquiera saben de lo que significa. Esto es un símbolo astrológico pagano del reino del sol durante la era de Piscis, y también se presume que es el nacimiento de Jesús, sea el comienzo de esta era. En Lucas capítulo 22, versículo 10, cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús cuándo sería la próxima Pascua, él les responde: he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Esta escritura es muy relevante al hombre que lleva un cántaro de agua, es Acuario, que se representa con un hombre llevando una alforja derramando agua. Este representa la era después de Piscis, y cuando el sol, el dios Sol, abandone la era de Piscis, Jesús entrará a la era de Acuario. Es porque Acuario sigue en la procesión de la ecuación. Lo que Jesús está diciendo es que al final de esta era de Piscis entrará a la era de Acuario. Ahora, todos hemos escuchado del fin del mundo, o más bien el fin de los tiempos. La figura apocalíptica en el libro de Apocalipsis, esta idea proviene de Mateo 28:20, donde Jesús dice: estaré con ustedes aún hasta el fin del mundo. Pero en la versión en inglés, la Biblia King James está traducida como el fin de los tiempos o era, el cual es verdad. La personificación de Jesús como el Dios Sol terminará y entrará a la era de Acuario. El concepto entero del fin de los tiempos o fin del mundo está mal interpretado como una alegoría astrológica. Vamos a decirle eso a los cerca de 100,000 millones de personas en América quienes creen que el fin del mundo se acerca, y aún más el personaje de Jesús siendo literalmente un elemento astrológico. Es más explícito una imagen pasada del dios egipcio Horus. Por ejemplo, en escrituras jeroglíficas de más de 3,500 años en las paredes del
templo Luxor en Egipto, son imágenes de la anunciación de la Inmaculada Concepción, del nacimiento y la adoración de Horus. Las imágenes comienzan con una imagen de Isis que dará luz a Horus. Después vemos el Espíritu Santo llegarse a ella y después la adoración a la Virgen. Es exactamente lo mismo con Jesús y su concepción. De hecho, hay mucha similitud entre las dos religiones egipcias y la religión católica punto a punto. Y el círculo es continuo. La historia de Noé y el arca es tomada directamente de las tradiciones. El concepto del gran diluvio ha existido desde mucho más de los tiempos antiguos. El más conocido es como la epopeya de Gilgamesh, que fue escrita en el año 2600 a.C. Esta historia habla acerca del gran diluvio, el cual fue ordenado por Dios y el arca para salvar a los animales, y aún habla acerca de la paloma mensajera, coincidando así con la historia de la Biblia, y tienen muchas similitudes. Después nos encontramos con la historia de Moisés. Fue escrito que al nacimiento de Moisés fue puesto en una canasta y puesto en un río para que se salvara de la persecución de Faraón, el cual fue rescatado por una hija del rey, quien lo crió como hijo propio. Esta historia del bebé en una canasta está tomada del nacimiento de Sargón, que existió en el 2250 años antes de Cristo. Sargón nació y fue puesto en una canasta para evitar ser muerto, y lo pusieron en el río, quien después fue rescatada por la concubina de un rey. Pero Moisés es conocido como el dador de la ley, quien Dios le dio los 10 mandamientos de la ley mosaica. Pero la idea de unas leyes pasadas por Dios a un profeta en una montaña también es mucha más antigua. Moisés es otro dador de leyes, como existieron mucho antes que él en la mitología histórica. Manu de la India fue otro dador de leyes, y Minos fue otro dador de leyes de Creta. Y en Egipto es Moisés quien Dios le entregó unas tablas de la ley. Manu, Mino, Mises, Moisés. En los 10 mandamientos fueron tomados de los libros antiguos egipcios, del libro de los muertos. El libro de los muertos leemos: yo no he robado, y en la Biblia se convierte en no robarás. Yo no he matado, se convierte en no matarás. Yo no he mentido, no levantarás falso testimonio, y más. De hecho, la religión egipcia fue la fundación, la base del judaísmo y el cristianismo. El bautismo después de la vida, juicio final, nacimiento por una virgen, muerte, resurrección, crucifixión, el arca del pacto, circuncisión, salvadores, comunión, el gran diluvio, Pascua, Navidad, Pascua de resurrección. Todos son atributos de la idea egipcia, mucho más antes que el judaísmo y el cristianismo.